Vamos a conocer los criterios de semejanza de triángulos, pero antes vamos a definir unas ciertas notaciones. Un triángulo está formado por tres lados y que forman tres ángulos. Estos ángulos los vamos a llamar de esta forma. Por ejemplo, este ángulo lo vamos a llamar A y le ponemos aquí este símbolo para saber que se trata de ángulos al B y este último ángulo lo vamos a llamar C. De un triángulo sabemos que la suma de los tres ángulos pues da 180 grados. Y a los lados los vamos a llamar, pues a este lado entre los ángulos A y B, a ese lado lo vamos a llamar AB y una raya encima, para denotar que es un lado. A este lo llamaremos BC y a este lo llamaremos AC. Otra cosa que debemos saber antes de empezar con los criterios de semejanza es cómo se clasifican los triángulos. Aquí tenemos tres triángulos y el primero de todos vemos que todos los ángulos son agudos. Agudos significa que miden menos de 90 grados. Pues cuando todos los ángulos son agudos, el triángulo se llamará acutángulo. Acutángulo. Tenemos otro tipo de triángulo que vemos que uno de esos ángulos es recto, es decir, que mide 90 grados. Pues este tipo de triángulos se llaman triángulos rectángulos. Y cuando tenemos que uno de los ángulos es obtuso, pues obtuso significa que mide más de 90 grados, se llamará obtusángulo. Obtusángulo. Tenemos ahora dibujados aquí dos triángulos. El triángulo que lo podemos llamar ABC y el triángulo A', B' y C'. Le ponemos encima un triángulo para denotar que son triángulos. Pues esos dos triángulos serán semejantes si se cumplen unas condiciones. Semejante significa que son iguales, pero uno es ampliado o el otro se ha conseguido por reducción. Pues entonces, dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Es decir, si yo divido A entre B dividido entre A', B' y al dividir BC entre B', C', me da lo mismo que AC entre A', C'. Esto lo que quiere decir, AB sería este, que sería un número, BC es otro número, es lo que mide esos lados, y AC. Y este y este será lo que miden esos lados. Pues si lo que quiere decir es que estos dos triángulos son semejantes, si yo al dividir esta cantidad entre esta cantidad, me da lo mismo que al yo dividir esta cantidad entre esta cantidad y me vuelve a dar el mismo resultado que cuando yo divido esta cantidad entre esta cantidad. Es decir, si sus lados son proporcionales y también serán semejantes si sus ángulos son iguales. Es decir, si el ángulo A es igual al A', si el B es igual al B' y si el C es igual al C'. Si se cumplen estas condiciones, pues esos dos triángulos son semejantes. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos esos dos triángulos en el que no nos dan los ángulos, pero sí nos dan los lados. Y tenemos que comprobar si son semejantes.
Vamos a comprobar si estos dos triángulos son semejantes. Vamos a definir los lados. Pues a este vamos a llamar el ángulo A, B y C. Y entonces en este vamos a llamarlo A', B' y C'. A este lado lo vamos a llamar el AB, que va a ser 3 centímetros. El B, que sería el BC, que va a ser 2 centímetros. Y el AC, que va a ser 4 centímetros. Para este va a ser el A'B', que va a ser 9. Este va a ser el B'C', y este el A'C'. Pues ya sabemos que dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Es decir, si yo al hacer A partido de B, A' partido de B', me da lo mismo que B partido de C, B', C'. Y el AC que sea A'C'. Pues vamos a sustituir. Nos daría 3 partido de 9 tiene que ser igual a 2 partido de 6 y tiene que ser igual a 4 partido de 12. Si esto lo podemos comprobar si hacemos estas divisiones directamente. 3 entre 9, 2 entre 6, 4 entre 12 y que nos dé el mismo resultado. Otra forma de hacerlo, como veíamos si dos razones eran proporcionales, pues vamos a coger primero estas dos y vamos a ver si son proporcionales. ¿Cómo se hacía? Pues con el producto cruzado, que 3 por 6 es lo mismo que 2 por 9. Sí, 3 por 6, 18 y 2 por 9, 18. Vamos a hacerlo ahora con estas dos. Haría la operación por otro lado. 2 por 12 es lo mismo que 6 por 4. 2 por 12, 24. 6 por 4, 24. Y también lo podríamos hacer esta con esta. 3 por 12, 36. Y 9 por 4, 36. Pues entonces esos dos triángulos son semejantes, porque sus lados son proporcionales. En el siguiente nos piden calcular los lados que faltan. Y ahora nos dicen que sí, que los triángulos son semejantes y tenemos que calcular los lados que faltan. Pues si los triángulos son semejantes, sus lados serán proporcionales. Es decir, A par AB. Vamos a ponerlo todo. B', C', perdón, AC, AC, C', y vamos a llamarlo, a este lo voy a llamar tal y como lo tenía arriba, AB, a este lo voy a llamar BC, a este C', perdón, AC, a este lo vamos a llamar A'B', a este lo voy a llamar B'C', y a este A'C'. Entonces vamos a calcular los lados que nos faltan sabiendo que los dos triángulos son semejantes. Aquí nos falta este y aquí nos falta este. Pues vamos a sustituir aquí y el AB sería 3 centímetros partido de 4 es igual a 5 partido de este lado que es uno de los lados que quiero calcular. Y AC es otro de los que quiero calcular, partido de 2.
Ahora, tenemos que calcular esos dos lados. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues voy a coger, por ejemplo, como sé que son semejantes, estos lados son proporcionales, voy a coger esta de aquí. Y para calcular lo que hacemos, pues el producto cruzado. 3 por B' C' es igual a 4 por 5. Ahora despejamos de aquí y el B' C' me dará 20 entre 3. Y eso me da 6,6 periódicos. Y ahora para calcular el otro, lo puedo hacer con cualquiera de las proporciones. Con esta y esta, o esta, con B', C', lo que acabamos de calcular, y esta. Vamos a hacerla con la primera, que no tenemos números decimales. Y voy a borrar por aquí, que ya este resultado lo tenemos. Que era 6,6 centímetros. Y ahora en este sería 3 cuartos, voy a escribir la proporción aquí, AC partido de 12. Multiplicamos otra vez en cruz. 3 por 12 es igual a 4 por AC. 3, vamos a despejar el AC. 3 por 12 es 36 entre 4. Y cuando haga esa división me dará 9. Pues entonces el otro lado me dirá 9 centímetros.